el podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Bueno, pues como cada lunes estamos aquí en nuestra sesión de salud, donde profesionales se encargan de darnos siempre, bueno, pues su punto de vista de temas que nos sirven también, por otro lado, para aprender, seguir creciendo. Ya tenemos una sesión con nuestro fisioterapeuta, también con una nutricionista, y en este caso nos vamos a centrar en el nivel más íntimo, ¿no? Puede ser más psicológico, más personal, gracias a los compañeros de Creada, Rocío y Miguel Ángel, que lo tenemos aquí. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va ese libro que tenéis ya, pues, prácticamente por todo, bueno, puedo decir por todo el mundo, por todo el país? Si vosotros también estáis con todas las presentaciones y demás, ¿qué tal? ¿Cómo está siendo la acogida de Separada? Pues la verdad es que es muy bonita, nos vuelve a poner de relieve el tema tabú que sigue siendo la separación, porque mucha gente que nos escribe quisiera ir, pero no apetece que me vean. Así que seguimos en esa labor de divulgación tan necesaria, tan importante, y disfrutando mucho del contacto directo con las personas. Bueno, son muy emotivas, nos emocionamos mucho porque, claro, es un tema muy sensible en el que pues empatizamos los unos con los otros cuando hablamos. Bueno, es un poco como de cariño, arropo y sobre todo poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Hoy, ¿qué melón abrimos? Hoy queremos hablar sobre un elemento que nos parece fundamental y que muchas veces se ve mermada durante el proceso de separación, que es la autoestima. Y bueno, pues nos gustaría en primer término definir qué es, a qué nos referimos y bueno, y también que nos llevemos algunas claves prácticas para ello, ¿no? Y si me dais permiso, yo empiezo ya. Vale. Bueno, yo creo que lo importante es, a la hora de definir la autoestima, distinguirla del autoconcepto. El autoconcepto tiene que ver con la identidad, ¿no? Con aquello que de algún modo nos sentimos identificados, nos define. Y bueno, pues precisamente eso, el significado que nos damos a nosotros mismos. Mientras que la autoestima tiene relación con la valoración que hacemos de nosotros mismos. Es un elemento que fluctúa, que varía, que no siempre se mantiene de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque lo que hoy valoramos de una manera, quizás mañana hay ciertas circunstancias y las valoramos de otra. Eso para bien y para mal. ¿Por qué? Porque en el momento en que sentimos que de algún modo está afectada de manera negativa, sabemos que también tenemos recorrido para poder mejorarla. Y bueno, y se configura sobre todo a través de varios elementos. A mí me gusta la distinción entre autoestima y autoconcepto, sobre todo porque la autoestima es aquello que está en nuestra mano poder modificar. Y la autoestima se reduce, para mí la definición, porque hay muchísimas, la definición más fácil de entender y acoger es la capacidad de sentirnos capaces y de sentirnos valiosas las personas, de sentirnos capaces para hacer aquello que realmente deseamos. Si no me siento capaz, me voy a conformar. Si no me siento valiosa para lograr algo, no me voy a dar el espacio ni voy a intentar porque no me voy a sentir que soy merecedora de ello. Entonces la autoestima es súper importante porque va a condicionar de forma inevitable nuestra forma de estar en el mundo, nuestra forma de sentirnos en el mundo y de relacionarnos con cualquier persona en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, de pareja, de amistad. No importa dónde, pero nos va a condicionar. Por eso es muy importante tener en cuenta y hacer ese ejercicio de reflexión de cómo ando de autoestima, que en el día a día es muy fácil detectar pues esos pellizcos en el estómago que nos avisan de que toca revisar la autoestima. Si me comparo, si me gustaría hacer algo pero no me siento capaz, si deseo algo o me encantaría llegar allí pero ni me atrevo a soñarlo. Bueno, pues todas esas cuestiones pequeñitas del día a día nos van a poner de relieve cómo andamos, porque como decía Miguel Ángel, hay una parte de la autoestima, una base que se crea en la infancia, pero no es algo estático.
Si en la infancia configuré por el entorno que tenía o se me configuró una autoestima baja, ya la tengo baja toda la vida, o viceversa, si es alta, ya alta toda la vida. No, para nada. Va a depender mucho del contexto que vaya viviendo y va a haber situaciones, cuando iniciamos nuevas relaciones de pareja, habitualmente la autoestima sube mucho porque nos sentimos muy queridas, amadas, vista una persona importante para otra, y entonces la autoestima sube. Pero por el contrario, cuando hay una separación y en los casos en los que nosotros trabajamos con hijos en común, la autoestima baja a niveles bajo cero. Por eso es muy importante entender que va fluctuando y atenderla cuando está bajita, y cuando está arriba fortalecerla para que cuando venga otra situación no nos dé un vuelco demasiado grande. Ahora bien, la infancia es determinante y es muy importante mirar hacia atrás todo lo que llevamos tiempo hablando, ¿no? En los programas anteriores que están todos guardados en nuestro podcast, de cómo hemos sido criados y criadas, porque eso va a condicionar muchísimo esa base de autoestima. En la medida en la que hayamos podido recibir algo del nuevo paradigma educativo, el nuevo paradigma de la crianza, que está basado en el amor y no en el miedo, es decir, en hacer sentir vistos a nuestros pequeños, hacerles sentir importante, hacerles sentir partícipes de la familia, que su opinión es tenida en cuenta, que son escuchados, que son amados de forma incondicional, ya lloren, se enfaden o estén en calma. En base a eso, su autoestima va a ser más fuerte. Y la mayoría de las personas adultas de hoy día, hemos tenido papás que estaban muy ocupados trabajando, porque además le dijeron que para ser un buen padre tenían que estar todo el día fuera trabajando. Mamás que estaban muy ocupadas atendiendo 1000 cosas ellas. Yo digo que eran madres pulpo, atendiendo 1000 millones de cosas, y desde ahí no había capacidad para la atención emocional. Entonces desde ahí las autoestimas suelen estar muy dañadas. Por eso es muy importante ahora hacernos cargo desde primero un ejercicio de revisión y reflexión. Claro, en este caso tenemos, si hay niños que requieren nuestra atención para cuidar su autoestima, y nosotros la nuestra propia, pues tenemos que revisarla, cómo se hace todo eso también como madre pulpo, ¿no? Como padre pulpo. Sí, como dice Rocío, la construcción del autoconcepto es importante e interesante desde mi punto de vista. Se suele configurar desde los 0 a los 6, 8 años aproximadamente, más hacia los 8 años. Claro, la autoestima va de la mano, porque depende del valor que nos vamos asignando. ¿De dónde bebemos? Pues fundamentalmente del contexto familiar, de lo que escuchamos, de lo que sentimos, de las creencias que de algún modo son preponderantes, ¿no? en ese contexto familiar, de a qué cuestiones le damos más importancia, y de si conseguimos o no conseguimos esa aprobación de los adultos que nos rodean. En cualquier caso, hay un elemento del que después queremos hablar, que tiene que ver también con esas etiquetas, ¿no? que nos asignan mucho en esa infancia, etiquetas positivas y negativas, para bien y para mal, pero que muchas veces, yo siempre lo digo, el camino hacia el infierno está lleno de buenas intenciones. Con muy buena intención se da una etiqueta, y es algo que después nos acompaña de por vida. Y siempre que tenemos una etiqueta obtenemos unos tributos, es decir, unos beneficios, pero también pagamos un precio por ello. Claro, es como dos caras de una misma moneda. ¿Cómo lo podemos hacer? Que es un poco lo que estás preguntándonos, Mónica. Bueno, el primer paso de varios, pero el primer paso sin duda sería tomar conciencia. Es decir, elevar ese nivel de darnos cuenta de verdaderamente cuánto hay aquí que es de verdad mío y cuánto hay de algo que se me ha asignado. Uh-huh. Desde ahí, para mí, ese primer paso es más del 50% ya recorrido, porque es el más difícil también, ¿no? Habitualmente vivimos con el piloto automático puesto, y el tomar conciencia significa cambiar ese piloto automático por un modo manual. Por lo tanto, ya no nos hace, bueno, pues eso, de tener que ser más trabajosos. Y desde ahí lo siguiente sería aceptarnos con eso, ¿no? Es decir, vale, a mí me han asignado estas etiquetas, pero no por ello significa que yo me las tenga que quedar para mí de manera inherente. Voy a elegir, en cierto modo, qué es lo que de verdad
forma parte de mi identidad y qué otras cuestiones en realidad simplemente me las he creído, ¿no? Y ahí viene el otro paso, que es tomar responsabilidad para elegir efectivamente qué parte es la que queremos quedarnos y qué parte es la que no. Eso es complicadísimo, ¿no? Es no desviarte para de nuevo volver a lo que es un surco que llevas toda la vida transitando, ¿no? Bueno, yo creo que es complicado si tenemos la expectativa de hacerlo bien, que es como el sistema educativo nos ha enseñado, que o lo hacemos bien o hacemos mal, o aprobamos o suspendemos. Y esto, y como todo lo importante en la vida, tiene que ver con un proceso de autodescubrimiento. Y la separación muchas veces nos pone por delante. Justo en una de las presentaciones lo hablamos con una mamá que decía: ha sido brutal y precioso darme cuenta de que soy alguien más que una pareja y que una madre. Y en el proceso de separación a ella, como a tantísimas otras personas, le sirve para identificarme con quién soy yo, quién era, o más allá de quién era y de quién se supone que tengo que ser, quién soy realmente, y descubrirme mucho más allá de los roles que soy o que llevo a cabo y que me habían identificado por tener un sexo, mujer o hombre, en esta sociedad que nos condiciona muchísimo desde los estereotipos de género. Entonces, difícil si tenemos esa expectativa. Desde nuestro punto de vista es un camino, es un proceso de observación. Tú decías, ¿cómo lo hago con mis hijos y cuido su autoestima? Y me doy cuenta de la mía. Bueno, a veces es más fácil cuidar la de ellos, porque la de ellos es hacerles sentir esa persona importante, esa persona que le escuchamos, que la atendemos y por suerte o por desgracia es un hecho que como madres nos suele ser más fácil atenderlos a ellos de esa manera que atendernos a nosotras, y le hablamos mejor a una amiga que de lo que nos hablamos a nosotras mismas, y lo mismo a nuestros hijos. Entonces, esa parte yo creo que es más sencilla. La otra parte que tiene que ver con una misma requiere de una atención y una conciencia suave, amorosa, cariñosa, donde vayamos, como decía Miguel Ángel, identificando qué es esa etiqueta que he estado recibiendo, cuáles son esas etiquetas que me han hecho creer que soy de una forma determinada y me han condicionado mucho, y ir tomando responsabilidad para ir abriéndome a otras posibilidades desde la autoobservación. De verdad que la autoobservación y la conciencia ayudan un montón. Y lo de las etiquetas es muy importante. Sí, a eso iba. ¿Cuáles son esas etiquetas para que nosotros identifiquemos las que nos suelen venir autoimpuestas? Porque yo creo que al nombrarlas, porque aquí no dices etiquetas, habrá quien sepa cuáles son esas etiquetas y quién no. Pero supongo que cuando las digas, aquella persona que nos esté escuchando le dé el pellizquito y diga, oye, pues esto a mí siempre me lo habían dicho, ¿no? Mira, al final depende, como siempre, del contexto y de cada uno. Pero yo, por ejemplo, puedo identificar las mías muy, muy fácilmente, ¿no? Una de las que a mí me asignaban era la de serio, la de ser una persona seria. Tú te ríes, pero es así. Claro, eso, como he dicho antes, tiene una cara y tiene una cruz. El ser serio puede parecer, y sobre todo cuando eres niño, pues te da cierto empaque, ¿no? Cierto talante en el que, bueno, pues mira, qué chico tan serio y tan formal y demás. Pero claro, en la medida en que te terminas identificando con esa etiqueta que te están poniendo, en mi caso, pues te estás perdiendo la parte del sentido del humor, te estás perdiendo la parte de la vulnerabilidad, te estás perdiendo muchas otras cosas que con esa etiqueta te han puesto de alguna manera. Porque al final te la acabas creyendo, ¿no? Claro. O sea, desde pequeño te dicen, no, es que tú eres, qué bueno eres, o si eres bueno ya no te permite ser un poquito travieso, ¿no? Por ejemplo, porque al final, como niños, lo que estamos buscando es el amor de nuestros padres y de alguna manera nos creemos que el amor tiene que ver con la aprobación. Entonces, en la medida en que no nos correspondemos con ese ideal de la etiqueta que nos están colocando, pues pensamos que no vamos a obtener la aprobación y por tanto el amor. Perdón, qué difícil no etiquetar si lo que quieres es validar a un niño, ¿no? Pero le validas su emoción por lo que siente, no por lo que hace o deja de hacer. Por ejemplo, Claro. las etiquetas que hemos recibido muchas niñas de buena y responsable, y entonces no me puedo permitir el error. Tú sabes la de personas que en las sesiones vemos que tiene una sensación de ahogo y de culpa, angustia y ansiedad por el miedo a cometer un error. Y es que su etiqueta era de ser niña buena, obediente, responsable, bonita. Entonces no me puedo salir del tiesto, no me puedo salir de nada que no esté socialmente aprobado. Y eso es una presión brutal. Quien ha recibido la etiqueta de travieso no se permite, ese niño no se permite estar tranquilo, porque entonces no soy visto.
Si habéis siempre, mira qué torbellino, mira qué terremoto, escuchado hasta, mira qué terrorista es que es un terrorista mi hijo. Entonces desde ahí tengo que seguir siendo terrorista porque es como pertenezco aquí, es la autoprofecía cumplida y como esas muchas otras etiquetas. Y eso siempre va a dañar tanto las positivas porque no puedo salirme de ahí, ni las negativas porque tampoco me puedo permitir. Entonces una etiqueta no, o sea, una cosa es decir, hoy te veo nervioso, últimamente me parece que estás más nervioso, ¿dónde estás? Pero no eres. Es muy diferente. ¿Qué soy? Pues eso es uno de los grandes descubrimientos que yo he tenido y tantas otras personas en un proceso de separación. Nosotros decimos que se abre las puertas a un crecimiento personal brutal para, ya que nos salimos de ese molde de estándar de familia socialmente reconocido, de buena madre. Hombre, ya has roto ahí con todas las etiquetas que te quieren poner. Pues ahí es una oportunidad para hacer ese lavado, para poder entonces descubrirnos en qué soy realmente. Hay una anécdota de la primera presentación que hicimos de Separada que a mí me ha hecho muchísima gracia y me ha hecho reflexionar mucho. Y es que una de las etiquetas que yo recibí, otra habitual es sensible, y una de las que yo recibí que me pesó mucho, mucho, mucho en mi infancia, además que la estuve recibiendo toda la infancia que recuerdo, era la de cursi. Y claro, y yo al principio cuando me decían cursi yo no entendía qué querían decir mis familiares, que era la familia tanto por parte de madre como por parte de padre. Y claro, yo decía, si todo el mundo me lo dice, esta familia que no se conoce la una a la otra, es que yo debo ser esta palabra, que yo no sabía qué era. Solo desde la repetición de en qué situaciones me lo decían, pude entender que era cursi, pero Mónica tenía siempre un tono muy peyorativo. Y siempre iba acompañado de unos gestos de, ay, mírala, es que ella es muy cursi. Y cursi resultaba ser algo negativo que respondía a mi supuestamente identidad. Uh-huh. Así que, ¿qué hice yo? Esforzarme mucho por dejar de ser cursi porque era algo que era malo. Se quedó en aquello, yo reflexioné en su día, pero el otro día, después de la primera presentación, vino una de mis abuelas y cuando terminamos y estábamos celebrándolo, mira a una tía abuela, a una hermana suya y dice, mírala. Me empezó a dar un montón de elogios, a decirme muchas cosas muy positivas y al final dijo, toda la vida así, toda la vida igual de cursi que siempre, mírala qué bien. Y la miré y dije, wow. Después de muchísimos años, 2 décadas a lo mejor, me vuelve a decir esta palabra una de las mismas personas que me la ha dicho, pero ahora ya no tiene connotación negativa. Ahora ya su nieta ha escrito un libro, su nieta ya está en otro lugar y la misma palabra. Y claro, eso me hizo a mí llevar a una reflexión y es que luché muchos años por dejar de ser cursi. ¿Pero qué era cursi? Pues y según ella, porque ella aproveché para hablar con mi abuela, para ella ser cursi es que siempre sabía hablar perfectamente, me comunicaba con mucha facilidad, tenía capacidad de liderazgo, no me ensuciaba, iba siempre muy bonita. Claro, ¿qué hice yo? Después me puse a analizar, dije, ay, estuve yo en la adolescencia, haciendo todo lo contrario. Quise cambiar mi forma de hablar, quise cambiar mi acento, puse mucha atención e intención en vestir de maneras muy diferentes y, para más INRI, censuré mi comunicación. Decidí que no quería que la gente me escuchara hablar en público porque me daba vergüenza porque yo era muy cursi. Uh-huh. Y me avergonzaba de ser cursi. Y resulta que un don y un talento que yo tengo, a través de una etiqueta, sin mala intención, pero a través de esa etiqueta se convirtió en un talón de Aquiles para mí, en algo que yo no quería mostrar. Claro, no ha sido hasta después de un trabajo personal muy grande y de reconocerme en mis luces y en mis sombras, he podido darme cuenta que esa capacidad comunicativa es un don y es un talento mío, que merece ser entregado a la sociedad como el don y el talento de cada persona. Entonces, bueno, era algo anecdótico que me parece que refleja muy bien el daño que puede causar una etiqueta. Y malinterpretada también, por otro lado. ¿Cómo podemos trabajarlo? Vamos a dar algunas pautas. Bueno, antes de eso, fijaos lo que ha contado Rocío, que curioso, que interesante, pero sobre todo que dramático, ¿no? Desde el punto de vista de que somos queridos, no por lo que somos verdaderamente, sino por cómo nos comportamos. Yeah. Ahí me ha venido a mí a la mente la imagen de la regla de Pareto, ¿no? Que en realidad en la conducta, que viene a ser el 20% de lo que mostramos, se nos tiende a juzgar, dejando el otro 80%, que es lo que verdaderamente somos, sin ver.
Y el drama que esconde es justamente eso, que terminamos escondiendo la mayor parte de nosotros porque al fin y al cabo lo que se va a ver es únicamente la parte de la conducta. Preguntaba, Mónica, por el tema de tips, ¿no? Hemos dado ya algunos, ¿no? Lo primero de tomar conciencia, aceptarnos, tomar responsabilidad. También muy importante aprender a saber decir no. Y saber decir no sin agresividad, pero tampoco de manera pasiva, sino decir no desde la asertividad, desde un lugar en el que cuando decimos no, al fin y al cabo, es una manera también de autoafirmarnos a nosotros mismos, ¿no? Y aprender a hacerlo en el que, desde un sitio en el que no agredimos a nadie, pero al mismo tiempo nos damos nuestro lugar, yo creo que es algo importante. Entonces, entrenarnos en expresarnos de manera asertiva es algo que siempre va a venir en beneficio de nuestra comunicarnos de autoestima. forma asertiva también es atrevernos a decir lo que sentimos, lo que queremos, lo que necesitamos, lo que deseamos. Eso es comunicarse de forma asertiva. Claro, también es eso, es atrevernos a expresar nuestra realidad interna y no estar complaciendo todo el rato. Uh-huh. Y vivir con propósito, trazar objetivos, alcanzar metas. Eso tiene... mira, estoy últimamente leyendo muchas cuestiones a nivel económico y financiero, y una de las pautas que se suele dar al principio, por ejemplo, cuando alguien quiere eliminar deudas y demás, es empieza por las deudas pequeñas, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma en que vas a adquirir la motivación suficiente para después llegar al grande, ¿no? O se pueden hacer muchas analogías, ¿no? Si quieres escalar al Everest, primero pon un campo base en la base, ¿no? del Everest antes de poner a intentar llegar hasta arriba. Es decir, es muy importante ponernos objetivos que sean alcanzables y que nos den la fuerza suficiente para llegar más allá. Y claro, uno no se va a levantar, pues voy a cambiar completamente de vida y voy a, no, pues a lo mejor por el objetivo más, ¿qué es lo que primero haría, no? Sí, o a lo mejor lo intentas hacer de esa manera, pero probablemente no lo alcances. Claro, entonces, mucho mejor empezar por metas pequeñitas para después alcanzar objetivos más muy pequeñas más y grandes. muy alcanzables, que no son menos importantes, al contrario, esto es ir construyendo de menos a más. Y precisamente para ayudar en este crecimiento de autoestima, nosotros hemos preparado un grupo de mujeres para aumentar la autoestima. Un grupo de autoestima para madres separadas, precisamente porque la separación es un punto de inflexión muy grande en el que la autoestima cae. Yo digo que se abre el suelo y de repente se cae, miras abajo y es como, ¿dónde te has ido? O sea, me he quedado, que no me siento capaz de nada, no me siento válida y sin embargo lo somos. Entonces, precisamente, muchas veces necesitamos esa guía, ese apoyo. Y el grupo tiene mucha fuerza, porque en el día a día nos creemos que eso que sentimos, que pensamos o que nos pasa, solo es a nosotras. En el grupo podemos darnos cuenta de que esos miedos, esa incertidumbre, esa angustia es compartida, y en la comprensión de unas con otras podemos llevarlo mucho, mucho mejor. Y eso es importante, ese acompañamiento de grupo y esa guía. Así que durante el mes de abril vamos a tener un grupo de autoestima para madres separadas, un encuentro semanal online en directo, pero antes va a haber un trabajo previo. Antes llevo yo el grupo y enviaré a cada mujer unas tareas y ejercicios que debe llevar a cabo en casa, porque esto de la autoestima no es algo que me leo un libro y ya tengo una buena autoestima, hago un grupo y ya lo tengo. Es algo que no tiene varita mágica, que como decíamos es un proceso y requiere de un trabajo. Entonces, antes de cada sesión en directo, cada mujer habrá hecho un trabajo en casa a nivel individual para poder así, en el plazo de un mes, cuando termine, sentir que su autoestima ha subido de nivel, ya no está bajo cero. Ya hay un suelo, ¿no? Ya hay un suelo. Y vamos a crear ese suelo y vamos a crear los primeros peldaños para poder así seguir creciendo en autoestima. ¿Y dónde se pueden informar? Pues a través de creada.es, ahí nos pueden escribir para solicitar la información, o a través de Instagram en creada_Rocío y Miguel Ángel, y le enviamos toda la información con detalle. Pues aquellos que quieran empezar a trabajar su autoestima, sobre todo si también la quieren empezar a generar alrededor,
que quizás por ahí puede ser ese primer pasito, ¿no? Ya que quiero crear una buena autoestima en los más pequeños, pues vamos a empezar a revisarnos la nuestra propia. Puede ser ese gran paso, ¿no?, de cada uno. Muchísimas gracias, Rocío, Miguel Ángel, por estar aquí. Cualquier duda, les invito a que también investiguen a través del podcast. Estáis en todas las plataformas, ahí aparecen los temas claves por si hay alguno que les resuene y lo quieran escuchar, o a través de las redes sociales, sobre todo eso en Instagram y en vuestra página web, también pueden seguir investigando, porque bueno, pues es un crecimiento importante. Gracias por estar aquí. Gracias, Mónica. Y seguir con esa maravillosa promoción del libro hasta ahora. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.